la verdad, de que acepten a Cristo Jesús, el amado Hijo de Dios. Entonces, aceptando a Cristo, nosotros podemos ser aceptos delante de Dios, porque nosotros hemos aceptado a Cristo. El Hijo de Dios es aceptado ante el Padre. Entonces nosotros podemos ser aceptos ante Dios mediante de Cristo Jesús, no mediante de la religión, no mediante de tus buenas obras. La Sagrada Escritura dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso siempre, todas las veces, te proclamamos a Cristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. No te podemos hablar de otra cosa, mi estimado amigo, sino a Cristo. Todo el tiempo el mensaje es cristocéntrico, porque es mediante de Cristo Jesús que el hombre puede alcanzar salvación. Qué bueno sería que por mis obras, pero imagínense, el que no tiene dinero, el que es pobre, ¿qué obras va a hacer? No va a poder hacer nada. Por eso es mediante de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la voluntad de Dios. Le voy a leer un pasaje. Mire lo que la Escritura dice. En San Juan 11:25, cuando Jesús estaba enfrente de la tumba de Lázaro, tal vez usted ha escuchado de esta lectura bíblica, de aquel que ya tenía 4 días de muerto. Dice la Sagrada Escritura en San Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Se da cuenta, estimado amigo, el que cree en mí y vive en mí. ¿Qué es creer en Cristo? El que cree en Cristo automáticamente recibe el Espíritu de Dios, y aquel Espíritu le redarguye de su vida pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? Apartarse del pecado. Esto es creerle a Dios. Si le creo a Dios, creo a su palabra, y su palabra me dice que me tengo que apartar de toda vanidad, de todo pecado. Esto es creerle a Dios. No es simple y sencillamente como muchas personas: oh, si yo creo que Dios existe, creo que Él nos ama, pero sigo haciendo todo lo malo, sigo haciendo lo que el mundo hace, entonces no le estoy creyendo a Dios. Esto es la gran diferencia: creerle a Dios y creer en Dios. Que Dios te bendiga. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Gloria al Señor. Su promesa para el que le cree. Un hombre que en la Sagrada Escritura es el único hombre que hizo esta pregunta. Y la pregunta de este hombre, la Biblia no dice cómo se llamaba este hombre, solamente se le conoce como el carcelero de Filipos. Eso se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16 y versículo 30. En toda la Escritura, en toda la Biblia, es el único hombre que hizo esta pregunta que todos nos deberíamos de hacer. Ojalá que todos nos preguntáramos esa pregunta y que se nos diera conforme la Biblia la respuesta, porque la respuesta está en la palabra y Dios tiene la respuesta para todas nuestras preguntas. Aquel hombre preguntó y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener la salvación? Hay personas que creen que para obtener la salvación es algo muy difícil. Hay personas que creen que para obtener la salvación usted tiene que hacer mucha penitencia para alcanzar el perdón y la misericordia de Dios, porque así nos la ponen a veces los hombres. Yo me recuerdo cuando yo me confesaba en el confesionario de mi pueblo allá en México. El cura me ponía, después de que confesaba mis pecados, me ponía la penitencia. Déjame decirte que Dios no te pone ninguna penitencia. Todos los que vinieron al Señor fueron justificados. Y el Señor les decía: vete, hijo,
tus pecados te son perdonados. Y no le decía al Señor, mira, te los perdono, pero tienes que hacer esta penitencia. Dios nunca hace eso. Si usted lee la Biblia, se va a encontrar con que Dios le perdona sus pecados. Si usted se arrepiente, si usted le confiesa los pecados a Dios, el Señor le perdona, pero no le pone a hacer penitencia. Le perdona porque Él es el que le perdona sus pecados. Y lo perdona porque Él pagó el precio de sus pecados en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados. Él es el sacrificio por nuestros pecados, el Señor Jesús. Él es el Cordero que fue crucificado, que fue inmolado por nuestros pecados. Y cuando usted viene a Él y le dice, perdona mis pecados, usted tiene la seguridad del perdón de Dios y no lo pone a hacer penitencia. Le trajeron una mujer adúltera que fue tomada en el capítulo 8 de San Juan, versículo 1. Esa mujer dice que fue tomada en el mismo lecho, en el acto del adulterio. La encontraron con otro hombre que no era su marido y la trajeron los fariseos a los pies de Cristo y le dijeron, Señor, en la ley dice que a estas mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú pues qué dices? El Señor dice que se agachó y empezó a escribir en tierra y levantó la mirada y dijo, el que esté libre de pecado, láncele la primera piedra. Y dice que todos se fueron yendo, desde el más pequeño, desde el más viejo hasta el más pequeño, se fueron retirando, se fueron yendo redargüidos. Y dice que de repente le dijo a la mujer, mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Se fueron. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Le dijo, vete pues y no peques más. ¿Qué hizo el Señor? Le perdonó sus pecados, pero le dijo, ya no lo hagas más. Le dijo, ya no lo hagas más. ¿Qué hizo el Señor? La perdonó y aquella mujer se arrepintió y el Señor le recomendó que no lo hiciera más. Eso es lo que Dios quiere. Arrepentimiento. El Señor nos ofrece vida eterna, salvación de nuestra alma, vivir eternamente con Él en gloria. Y este hombre en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30, le preguntó a Pablo y a Silas, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Anote la cita bíblica y vaya usted a la Biblia para que vea que lo que le estamos diciendo es la verdad. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La promesa de Dios. La promesa para los que le creemos a Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación llega a una familia por medio de una persona. Cristo llegó a mi vida hace 28 años. Cristo me alcanzó hace 28 años. Y hasta este día Dios ha sido fiel a sus promesas. No ha fallecido ninguno en mi familia que se haya ido sin salvación. La semana pasada el Señor se llevó a mi padre de esta tierra, pero mi padre ya tenía como 5 años que había recibido a Cristo. He mirado las promesas fieles del Señor. Esa palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando habla de tu casa se refiere a tu familia, a tu parentela, a todos los de tu casa. Serás salvo tú. Amigo, amiga, fieles son las promesas de Dios. Yo he vivido, he experimentado la fidelidad de las promesas de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta aquí está. Capítulo 16 del libro de los Hechos, versículos 30 y 31.
Y ellos le dijeron, le respondieron a esa pregunta tan importante que deberíamos de hacerla. Cada uno de nosotros nos deberíamos de hacer esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener la salvación de mi alma? La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Querido amigo, querida amiga, esa es la voluntad de Dios para contigo. Que tengas salvación, que tengas la vida eterna. Pero no dejes eso para última hora. No dejes lo que es una prioridad, no lo dejes para después. Dios quiere que hoy tú tengas la seguridad de la salvación, que hoy obtengas su promesa de la vida eterna. Cree en Cristo Jesús. Recíbelo en tu corazón. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres ya tener tu salvación asegurada? Porque mañana no sabemos si llegará o no llegará. ¿Quieres recibir a Jesucristo en tu corazón? Ahí donde estás, cierra tus ojos y di conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Perdona mis pecados, Señor Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados y te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Dios te bendiga. Yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios. Y con tu ayuda, mi Cristo, verte allá en la eternidad.